Más allá de esta declaración de Ali Khamenei, ¿el asesinato de Sinwar es otro golpe indirecto para Irán y el ayatolá? Sí, es un golpe para el eje de la resistencia que lidera Irán. Tenemos que ver que los líderes de estos movimientos de la resistencia, de los grandes importantes para este movimiento creado desde la década de los 80, que es tanto Hezbollah como Hamas, han sido muchos de ellos asesinados o muertos en combate como Sinwar en estas últimas semanas o meses. Y es bien importante porque estas personas que han ido desapareciendo de la escena de esta lucha de la resistencia, por ejemplo, Hassan Nasrallah, Ismail Haniyeh, que fue asesinado aquí en Teherán, hacen parte de esa vieja guardia de la resistencia. Fueron los fundadores, junto con Irán, junto con esos comandantes de la Guardia Revolucionaria que fueron creando este movimiento, así que es una gran pérdida, pero también hay que tener en cuenta que como es la estructura de la Guardia Revolucionaria y como es la estructura de estos grupos, si bien la cabeza, los líderes son extremadamente importantes, especialmente por esa penetración, ese seguimiento que tienen dentro de sus seguidores, dentro de la población que realmente apoya estos movimientos, están bastante descentralizados, trabajan en unidades con comandantes en el terreno que si bien saben exactamente qué hacer, no tienen una comunicación directa y no están siempre conectados entre ellos en vista que no vaya a pasar algo como lo que ha sucedido con Hezbollah y con Hamas, de que al morir la cabeza queden desarticulados. Es decir, que si bien ha sido un golpe muy duro para el eje de la resistencia, un golpe duro en lo personal para Khamenei, especialmente en lo que significó la muerte de Hassan Nasrallah y de Haniyeh, de Sinwar es menos porque había venido mucho menos a Teherán. Recordemos que él estuvo varias décadas, más de 2 décadas en prisión en Israel y tuvo menos contacto con el liderazgo aquí en Teherán, si bien tenía gran liderazgo y gran relación con los comandantes de la Guardia Revolucionaria en el terreno. Catalina, ¿cuál podría ser el papel de Irán en el futuro de Hamas y de las guerras en curso que se están llevando a cabo en Gaza y en Líbano? Hay dos papeles que siempre juega Irán, el que nos van a contar a nivel diplomático, que a pocos días atrás tenía la oportunidad de conversar con el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores y le preguntaba si un cese al fuego en Gaza o en Líbano estaban relacionados el uno al otro. Él decía que eso dependía tanto de las autoridades de Hamas en la franja de Gaza como con los líderes de Hezbollah en el Líbano. Sin embargo, otra cosa es lo que sucede en el terreno con esos comandantes de los que hablaba anteriormente, con esos enviados de la Guardia Revolucionaria y de las fuerzas que suelen tener unas relaciones muy estrechas con esos comandantes de menos nivel, menos conocidos, pero que tienen gran influencia en el terreno. Irán lleva a cabo una gran campaña diplomática desde hace semanas, buscando no solamente que lo apoyen los países de la región en una posible respuesta israelí después de ese ataque que hizo Irán como respuesta al asesinato de Nasrallah el 1 de octubre pasado a Israel, pero también buscando un cese al fuego tanto en Gaza como en Líbano. O así es lo que dice la parte diplomática y tanto el portavoz del ministerio como el ministro Abbas Araghchi, quien ha estado haciendo esta gira regional en los últimos días y semanas. Catalina, muchas gracias.